Bueno, pues vamos a ver el tema de la convergencia de variables aleatorias y vamos a ver el primer epígrafe que se llama el teorema central del límite, que para escribir menos lo podemos llamar así por las iniciales, TCL, teorema central del límite, ¿vale? Vamos a enunciar lo que dice el teorema y luego haremos ejercicios sobre ello. El teorema central del límite es muy importante para el examen, ¿de acuerdo? Y siempre hay una pregunta en el examen sobre el teorema central del límite, ¿vale? Mira, pues te vamos a definirlo. Dice lo siguiente, dice, tenemos una sucesión de variables aleatorias estocásticamente independientes, si 1, si 2, puntos suspensivos, hasta si su n. Tenemos una sucesión de variables aleatorias estocásticamente independientes, si 1, si 2, hasta si su n. Y tenemos la variable si, que es la suma desde igual 1 hasta n de variables si su i. Y tenemos la variable si, que es la suma de todas las variables, ¿de acuerdo? Entonces la variable si es la suma de todas estas variables. Y me ponéis, entonces en este caso, si la n fuese lo suficientemente grande, y la n es lo suficientemente grande cuando es mayor o igual que 30. Si la n fuese lo suficientemente grande, se podría utilizar el teorema central del límite. Si la n fuese lo suficientemente grande, se podría utilizar el teorema central del límite y la variable si se podría aproximar a una normal. Concretamente, por favor, la variable si, a través del teorema central del límite, cuando la n tiende a infinito, converge a una normal que tiene por media n veces la esperanza de si su i, la esperanza de una de estas variables, y luego tiene como desviación típica la raíz cuadrada de n veces la varianza de si su i. Y esto es lo que nos dice el teorema central del límite, que si la n fuese lo suficientemente grande, esta variable si, que es la suma de las n variables, se puede aproximar, converge en distribución a una normal que tiene por media n veces la esperanza de si su i y que tiene por desviación típica la raíz cuadrada de n veces la varianza de si su i. Y esto es lo que nos dice el teorema central del límite. El teorema central del límite nos dice que si tengo una sucesión de variables independientes e idénticamente distribuidas, que todas se distribuyen de la misma forma, y tenemos la variable si, que es la suma de las n variables, si esa n fuese lo suficientemente grande, que normalmente casi todos los profesores es a partir de 30, ¿de acuerdo? A un profesor a lo mejor un poco más estricto te puede decir 100, ¿de acuerdo? Pero vamos, lo más normal es a partir de 30, cuando la n tiende a infinito, claro, tiene que ser suficientemente grande, la variable sí, que a la suma de las n variables, se aproxima a una normal con esta media y esta desviación típica. Entonces habrá distribuciones que no serán normales, pero la variable sí será una suma lo suficientemente grande de variables y lo podremos aproximar a una normal. Entonces lo aproximaremos a una normal y haremos el ejercicio como si fuese una distribución normal. Luego, por favor, dos cuestiones importantes. En primer lugar, ¿de acuerdo? Por favor, si veis que estas variables son binomiales, ¿de acuerdo? Si estas variables de aquí, si 1, si 2, si su n, son binomiales y por lo tanto la variable si es una binomial np, porque es una suma de n binomiales 1p. Entonces, si las variables fuesen binomiales y aproximamos a una normal y utilizáis, de acuerdo, esta aproximación, de acuerdo, se le llama teorema de Moivre. En vez de llamarlo teorema central del límite, lo llamaremos teorema de Moivre, escrito así, teorema de Moa, escrito así, Moivre, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, es muy importante, ¿eh? Si veis que las variables son binomiales y aproximas a la normal, en vez de llamarlo teorema central del límite, llamarlo teorema de Moivre. En cualquier otro caso, en todos los demás casos, siempre lo llamaremos teorema central del límite, ¿vale? Es una distinción que hacen algunos profesores y por lo tanto es importante, ¿vale? Siempre que sean binomiales y aproximéis a la normal, ¿de acuerdo? Llamarlo teorema de Moivre, no me lo llaméis teorema central del límite, ¿vale? Y esa es la primera apreciación que os quería hacer. Y luego también hay una cosa que hacen algunos profesores, ¿de acuerdo? Que también si lo hacen vuestros profesores lo tenéis que hacer, si no lo hace pues no haría falta, ¿vale? Pero si lo hace sí que lo tendríais que hacer, que es lo que se llama la corrección de continuidad de Fisher, escrito así, que es la corrección de continuidad de Fisher. Y es que cuando aproximemos de una distribución discreta a la normal que es continua, como por ejemplo binomiales, anormal, Poisson, anormal, siempre que sea de variable discreta a una normal, ¿de acuerdo? Hay profesores que hacen esta corrección de continuidad de Fisher de tal forma que si le preguntan la probabilidad de que sí sea menor o igual que k, entonces lo que hacen es que cogen
y le suman 0,5 al número. Es decir, si es la probabilidad de que sí sea menor o igual que k, para que incluya la k, le suma 0,5. Entonces ponen la probabilidad de que sí sea menor o igual que k más 0,5 y hacen el ejercicio normal. Ahora lo veremos en los ejercicios cuando lo hagamos. Si, por ejemplo, le preguntan la probabilidad de que sí sea menor que k estricto, pues entonces en vez de sumarlo, lo que hacen es que lo restan. Le restan 0,5 al número, ¿vale? Y luego, si preguntasen la probabilidad de que sí sea mayor o igual que k, entonces se le resta 0,5, k menos 0,5, y si le preguntan la probabilidad de que sí sea mayor que k estricto, pues le suman 0,5. ¿Vale? Le suman 0,5. Y luego si preguntan la probabilidad de que sí sea igual a x, exactamente sea igual a un número, pues entonces ponen la probabilidad de que k menos 0,5 sea menor o igual que sí y sea menor o igual que k más 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, tener cuidado que no se ve. Aquí está. Mira. Y entonces, esto es la corrección de continuidad de Fisher, que no hacen todos los profesores, ¿eh? Pero si tu profesor lo hace, lo tienes que hacer, ¿vale? Entonces, siempre que paséis de caso discreto, que estas variables sean discretas, binomial o Poisson, por ejemplo, a la normal, que es un caso continuo, ¿vale? Sin embargo, si estos fuesen uniformes, por ejemplo, que es caso continuo, y pasas a la normal, que es caso continuo, pues no hay que hacer corrección ninguna, ¿vale? No habría que hacer nada de esto, ¿vale? Pero si veis de acuerdo que esto es caso discreto, estas variables son discretas, utilizáis el teorema central del límite y aproximáis a una normal, que es caso continuo, entonces si te preguntan esta probabilidad, la probabilidad de que sí sea menor o igual que un número, al número habría que sumarle 0,5 antes de continuar. Si fuese menor que k, se le restaría 0,5, bueno, lo que pone aquí, ¿de acuerdo? Entonces tener mucho cuidado, porque si tu profesor hace la corrección de continuidad de Fisher, la tenéis que hacer, ¿eh? Entonces muy importante con esto, por favor, ¿vale? Si no lo hace vuestro profesor, pues nada, os despreocupéis. Esto no lo estudiéis y entonces no lo hacéis directamente, te preguntan esto, pues ya a partir de esto, ¿vale? No tienes que estar sumando ni restando nada, ¿vale? Pero si lo hace, ¿de acuerdo? Pues entonces sí que lo tendríamos que hacer, ¿vale? Y ahora esta es la teoría realmente del teorema central del límite. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se aplica. Lo bueno que tiene el teorema central del límite es que vais a ver ahora mismo los ejercicios que repasan las distribuciones del tema anterior, claro, porque vas a pasar de binomiales a la normal, vas a aproximar de la Poisson a la normal, de la uniforme a la normal, ¿de acuerdo? Entonces son ejercicios que son binomiales, son Poissones, son uniformes, son ejercicios normales, ¿de acuerdo? De los temas anteriores, únicamente que, claro, se cumplen las condiciones para poder aproximar a una normal. Y entonces, claro, aproximamos a una normal y hacemos el ejercicio como si fuese una normal. Entonces te están preguntando la distribución original y luego el teorema y luego, como aproximamos a una normal, al final el ejercicio se convierte en un ejercicio de la normal. Tienes que mirar en las tablas de la normal.